Hola, hola, ay, se movió. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Hola, hola. Oye, vamos a hablar de la movilidad integrada para las personas discapacitadas en el metro. Como te acabo de mostrar en algunos videos, en el metro, pues existe un problema muy constante para las personas con silla de ruedas, y es que el metro no está hecho para eso. Y pues técnicamente batallan horrible cuando tienen que utilizar el metro, y cuando nosotros vemos a una persona en silla de ruedas pues no sabemos qué hacer. El metro como tal pues se hizo en 1960, donde las personas que no caminaban bien, que no tenían su cuerpo entero y saludable, pues no eran consideradas. En México incluso la gente escondía a sus hijos con síndrome de Down porque pues les daba vergüenza. Así que las personas con discapacidad pues también pasan por este proceso, y es hasta los 80s, 90s que pues parece ser que las toman en cuenta. Pero en México pues desgraciadamente pues no es así. Como tú sabes, el metro tiene muchas deficiencias, entre ellas la de seguridad y pues obviamente iluminaciones y pues el mantenimiento, y pues obviamente pues todos nos damos como extranjeros y como nacionales que el metro pues no es funcional para personas con discapacidad. Todavía en el Metrobús tú puedes ver que tienen cinturones o que tienen espacios diseñados exclusivamente para que las personas con silla puedan colocarse en una zona y viajar tranquilamente. En el caso del metro ni siquiera pues existe la cultura de respetar el área de mujeres. No existe la cultura de respetar los dos primeros trenes pues para las personas que están destinados. Tampoco se respetan los asientos exclusivos. Como sabes, tú llegas y pues donde está el asiento exclusivo y está señalizado que es para una mujer embarazada, pues hay un muchachito ahí pues ignorándola, o hay una chica ignorando a una mujer con un niño, y toda esta falta de cultura pues es obviamente pues es un residuo social. La ExpoShop de este año, hablando ya de construcción y de arquitectura, pues tienen en su portada pues una personita en silla de ruedas y pues una escalinata que pues está compuesta de rampas, y la mayoría de las veces lo que dificulta, muchos van a decir que las sillas de ruedas se desplacen, son las rampas, que es mucho el espacio que ocupa una rampa. Pues sí, pero las personas necesitan desplazarse. Los nuevos sistemas de transporte como el cablebús, como el metrobús, tratan de compensar mucho esta necesidad que tenemos de desplazar a 5 millones de personas que todos los días hacen uso de ellos. Hace 2 días me parece, Clara Brugada inauguró el cambio de escaleras eléctricas en el Metro Puebla, lo cual pues mucha gente celebró, porque sabemos que las sillas de ruedas no viajan precisamente en las escaleras eléctricas, pero pues sí las personas que tienen bastón, las personas que tienen prótesis o las personas de edad avanzada que no quieren usar una escalera tienen que utilizar a fuerzas una guía mecánica que les ayude a subir. Entonces, básicamente esta invitación para el metro, para la jefa de gobierno, pues es que volteen a ver a las personas que usan silla, porque pues en los discursos está bien bonito, pero por ejemplo muchas estaciones no cuentan con elevadores funcionando, entre ellos la línea B. Toda la línea B, yo no he visto un solo elevador, excepto San Lázaro, porque está pegada a la línea rosa, pero no hay elevadores que sirvan. Entonces es un rollote cuando tú quieres ir con alguien en silla de ruedas. Yo he tenido que esperar a que pasen chicos muy fuertes y decirles que si por favor me ayudan a subir a mi papá, y me ayudan a subir a mi papá con todo y silla. Yo fui muy feliz cuando estuvo la Guardia Nacional, porque obviamente me podía apoyar de ellos y nos ayudaron muchas veces a llevar a mi papá hasta el andén, imagínate. O sea, una atención por parte de los cadetes pues muy agradable, ¿no? Para nosotros como familiares con discapacidad pues sentías un apoyo. Ahora, pues básicamente viene una nueva era en el transporte público. Nos hacen mención